Vamos a pasar al segundo panel. En este caso, el tema eje será infraestructura. Invitamos al escenario a Sergio Terán, periodista de Cablevisión. Él será el moderador de este segundo panel. También va a hacer lo propio José Barbero. Es especialista en planificación y políticas de transporte, con más de 30 años de experiencia profesional en Latinoamérica. Es geógrafo por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Economía y Planeamiento del Transporte en la Universidad de Toronto y el MIT. Desarrolló tareas como funcionario público, como consultor y en empresas de transporte. Es consultor independiente y decano del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Y va a completar este panel Juan José Soler, a quien invitamos también a subir al escenario. Juan José Soler es presidente del Grupo Soler. Comprende las empresas Cerámica del Norte S.A., Aires de Salta Hotel, El Solar de la Plaza Hotel y Moldes S.A. Fue integrante del Consejo General y de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Expresidente de la Unión Industrial de Salta. Así comienza entonces el segundo panel, en este caso, infraestructura. Bueno, pruebo sonido. ¿Está bien el sonido? Sí, está bien. Bueno, en primer lugar agradezco a la organización haberme invitado para participar como moderador en este panel. Me toca moderar un panel importantísimo, sobre todo para el norte argentino, un tema como la infraestructura, justamente en un año donde conmemoramos el bicentenario de nuestra independencia nacional, en un país donde se ha organizado bajo el sistema republicano y federal, y si vemos y analizamos en el tiempo que ha transcurrido a la Argentina y la comparamos con el cuerpo humano, que tiene una organización perfecta y que no deja de sorprender a la medicina cada vez que avanzan los estudios y los análisis científicos, vamos a ver que la Argentina es bastante parecida a un cuerpo con un esqueleto raquítico y macrocefálico. El problema de infraestructura ha planteado una serie de asimetrías en el norte argentino y muy particularmente en el noroeste, que le ha impedido a las empresas trabajar en una economía de escala y ha tenido un impacto muy negativo en su logística para poder competir en los mercados nacionales e internacionales. Hay un tema que me ha dejado sensiblemente sorprendido en la medida que leí y escuché sobre la formulación del Plan Belgrano, y es, más allá de todos los anuncios de inversión en materia vial, hídrica, también de cloacas, de agua para los sectores más pobres, me ha sorprendido sensiblemente la ausencia de un trabajo sobre la cuenca del Bermejo, que tiene un gran significado para nosotros, en particular para los salteños, en cuanto al aprovechamiento de la cuenca para riego, para recurso energético hídrico y también como cauce de navegación. Dicho esto, le doy la palabra al primer panelista, a José Barbero, quien nos va a ilustrar a ustedes sobre este tema. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y también agradezco mucho a IDEA, a sus autoridades, por darme la oportunidad de estar presente y de atacar este tema tan importante para la región, que es de la infraestructura, tal vez concentrándome en un aspecto de ella, que es la infraestructura del transporte. Realmente abarcar las otras áreas de infraestructura probablemente excedería la posibilidad de una presentación. A ver, de acá se pasa, acá está. ¿Este verde? Ahí está, acá está. Acá les cuento un poquito cómo tengo prevista la presentación y que básicamente tiene como tres grandes capítulos. Primero, hacer algunas reflexiones sobre dónde estamos, cómo es el desempeño logístico del país y de la región del NOA. Voy a centrarme tal vez un poco más, ver en la Argentina y poner un poco el foco en la región. El segundo punto es revisar cuáles son los retos por delante, qué tendencias hay, qué es lo que habría que hacer, dónde están los grandes desafíos que enfrenta el país y también la región. Y finalmente esbozar, y con algunos temas de
de la agenda, que es una agenda densa y compleja, reflexionar sobre el impacto que puede tener y sobre todo dar algunas ideas sobre los requerimientos que tiene el cumplimiento de esta agenda. Creo que en la medida que lo vayas poniendo, esto va a ir quedando un poquito más claro. Primero, ¿cómo se compara el desempeño logístico de un país con otros en el mundo? Y es bastante difícil eso, no es fácil de medir, hay intentos, básicamente hay dos grupos de indicadores. El primero, que son los cuadros de la izquierda, es el que hace el Banco Mundial, que llama el índice de percepción logística. El segundo, el de la derecha, es uno que hace el Foro Económico Mundial sobre la facilitación del comercio. En general son indicadores que están orientados a la logística del comercio exterior, no la interna del país, y más a las cargas generales que a los graneles. Y son indicadores de percepción. Toman algunos datos duros, pero básicamente son el resultado de entrevistas. Entonces, fíjense, la Argentina en los últimos años realmente viene, de acuerdo al índice de percepción logística, bajando un poco en sus posiciones. Si uno tomara los valores absolutos del indicador, más o menos nos mantenemos, pero los otros mejoran. Por eso dentro del ranking vamos como bajando posiciones. Y cuando uno mira la composición, que es la del año 2014, la que está abajo a la izquierda, fíjense que de los grandes componentes que hay, que es comportamiento de aduanas, estado de infraestructura y servicios, el que nos tira más abajo no es la infraestructura, es el funcionamiento de las aduanas en el comercio exterior. En el otro indicador, que es el Foro Económico Mundial, ellos tienen también dos grandes grupos de indicadores. Unos son más de infraestructura y servicios y otros de servicio aduanero en general. Y nuevamente ocurre lo mismo, ¿no? O sea que eso también es para que reflexionemos y eso me lleva a este próximo cuadro, que es cuáles son realmente los determinantes del componente logístico, qué es lo que hace que la logística en un país funcione mejor o peor. Primero, una reflexión. Realmente la logística no es un nombre más moderno y un poquito más de moda del transporte de cargas. Es otra cosa, es considerar en forma conjunta el movimiento de bienes, viendo su desplazamiento en el espacio, que eso es el transporte, y en el tiempo también, que son los stocks e inventarios que se van generando a lo largo de la cadena. Entonces, hoy tomar decisiones sobre logística, optimizar el costo logístico, no es lo mismo que minimizar el costo de transporte. Hay veces que hay opciones de logística que son superiores porque reducen inventarios, aunque el transporte pueda ser un poquito más caro. Esa es la forma que hoy en el mundo se resuelve esto. O sea, es un cambio en la función de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los grandes factores que inciden en ella? Sin duda, la infraestructura y los servicios del transporte. Dentro de los costos logísticos, el transporte normalmente es el 50, 60 o 70%. El resto grueso es costos de inventario y de almacenamiento. Entonces, el funcionamiento del transporte es crucial, pero no solo de la infraestructura. Uno podría tener buenas carreteras, pero si el servicio o una buena vía férrea, pero si quien presta el servicio le hace de una manera horrible, realmente no va a aprovechar esa infraestructura. Es decir, la infraestructura es condición necesaria para el buen servicio, pero no suficiente. El segundo punto, el otro cuadrito, es lo que tiene que ver con el comportamiento del sector privado. Puede haber buena infraestructura y buenos servicios, pero si las empresas no organizan bien sus cadenas de abastecimiento y si no se dispone de operadores logísticos competentes, esas otras ventajas también se pueden perder. Y ese es un comportamiento más asociado al sector privado, donde las grandes firmas normalmente tienen buenas soluciones, pero las pymes y los operadores menores no tanto. Ahí hay otro campo de trabajo importante. Y la tercera pata de esta mesa tiene que ver con el comercio exterior, cuando realmente hay que cruzar una frontera. Ahí se pone una cantidad de obstáculos que no son menores, que los controles son inevitables, no se puede pensar que no se hagan, pero tienen que hacerse de una manera que no traben los movimientos físicos. Entonces, todo esto que se llama normalmente la facilitación comercial es el otro punto. Por eso, en la literatura hoy se habla mucho de los componentes hard y soft, lo duro y lo blando. No solo la infraestructura pura y dura, sino también las regulaciones, el comportamiento empresarial y el funcionamiento de mecanismos públicos, lo que finalmente hace que el desempeño logístico sea mejor o sea peor. Nosotros hoy tenemos una cantidad de problemas bastante serios en nuestro país. Yo veo 4, podríamos poner muchos más. Uno, que tenemos una estructura modal distorsionada, es decir, la distribución entre modos de transporte nuestra está sesgada fuertemente al transporte automotor. Podemos ver, Demián, un poquito más en el botón de estructura modal.
A ver, hay que apretar el botoncito. Ahí está. Fíjense, en el cuadro de la izquierda tenemos un poco la estructura general del movimiento de cargas en la Argentina. Lo que está en azul son las cargas básicamente domésticas, los movimientos que tenemos que no están vinculados al comercio exterior, que son prácticamente 4/5, ¿no es cierto? Lo que está en colorado son los tráficos que van para exportación y lo que está en verde son aquellos que vienen de importación. Entonces, o sea, tenemos mucho movimiento doméstico y también algunos tráficos de importación, pero el doméstico es enorme. El segundo gráfico, el de arriba a la derecha, lo que muestra es la participación de los modos de transporte. Los números no son perfectos porque no sabemos exactamente lo que se mueve por camión. Son estimaciones más o menos ajustadas. Y lo que muestran es que el transporte por camión es 93%, otros dicen 94%, 95%, en fin, está por ahí. Pero es absolutamente dominante. Y el transporte ferroviario, en esto aparece con el 5%, algunos dicen que es un poquito menos, pero también está por ahí, y el resto es de cabotaje marítimo y fluvial, que está muy disminuido en la Argentina. Esto es lo que decía, que tenemos una matriz muy sesgada hacia el transporte carretero. Un tema no menor, en el cuadro de abajo a la derecha, fíjense que cómo se realiza nuestro comercio exterior, está tan vinculado a la competitividad. El marítimo es el 88% del volumen y el 76% del valor, pero el carretero es el 16% del valor. O sea, nosotros tenemos mucho comercio con países vecinos que se realiza por camión, y esto realza también el rol que tienen los pasos de frontera en su rol de control y de facilitación comercial en el comercio argentino. ¿Podemos volver, Demián, por favor? Tenemos elevados costos de transporte interno, veamos, ¿no? En buena parte está debido a lo que decíamos, que está esta alta participación del transporte automotor de carga, que intrínsecamente, en condiciones normales, tiene costos más altos que los otros modos de transporte, pero que además ha enfrentado costos crecientes en los últimos años de una manera un tanto anormal, sea por altos precios de los insumos, combustibles, salarios, seguros, vehículos, neumáticos, carga impositiva bastante alta, y eso no quita que, además de esos precios altos de los insumos, tiene muchos segmentos, es muy heterogéneo el autotransporte de carga, algunos de ellos son muy competentes en la Argentina, pero otros no, para nada. Y está habiendo una paradoja curiosa, ¿no? Yo escucho muchas veces que, y trabajo en muchos países de América Latina y siempre escucho lo mismo, que transportar de algún punto del interior del país al puerto termina siendo más caro que del puerto a cualquier destino de ultramar lejano. Y eso pasa en todos lados. Y en realidad pasa porque el transporte marítimo por kilómetro es muchísimo más barato que el terrestre. Y esa tendencia se exacerbó enormemente en los últimos años. Los niveles de flete marítimo hoy están por el piso. Ha habido una crisis enorme. El gráfico de la derecha lo muestra, cómo subieron los valores de los fletes hacia el año 2007, 2008. Eso llevó a que se construyeran muchos barcos, y después de eso esos barcos entran en servicio, pero la demanda cae, con lo cual los fletes están bajísimos. Pasa también con los fletes fluviales nuestros. Entonces, el peso que hoy tiene el transporte terrestre en el comercio exterior es tal vez mayor del que esperaríamos. Volvemos, por favor, Demián. Dos temas más. Tenemos dificultades operacionales en nodos y tramos, sin ninguna duda. En los últimos años ha habido mucha motorización, crecieron los volúmenes de carga, y la verdad que las carreteras nuestras no han mejorado mucho, sobre todo en materia de dobles calzadas, o sea, con más de un carril por sentido. Tendremos más o menos 3.000 kilómetros en la Argentina y tendremos que tener técnicamente 5.500, o sea que realmente nos hemos quedado en eso. Eso genera problemas, y hay ciertos nodos, ciertos embudos donde esto se concentra fuertemente. El acceso a Rosario es tal vez el caso más emblemático, pero no el único en el país. Y el otro tema es que en la gestión de fronteras, la verdad que hemos retrocedido también. Cuando Argentina entra en una práctica de comercio administrado, en realidad no se busca agilizar, al revés. No agilizar es parte de la política, con lo cual los valores son horribles, los niveles de canal rojo y de control, etcétera, son un poco exagerados, porque en cierta medida es como que se hacían a propósito. Eso en la Argentina. Viendo en el noroeste, realmente los problemas que puede haber en general en el país se exacerban fuertemente. En el año 2007 hubo un estudio que me tocó participar, que hicimos con bastante cuidado un análisis de los costos logísticos de empresas que exportan en todo el país. Es muy laborioso hacer eso. Pero ahí hicimos una muestra bastante grande y vimos un resultado que fue contundente.
una región se destacaba netamente por sobre todas las demás en la Argentina y era el noroeste, donde los costos logísticos, entendidos como los costos asociados a la logística en relación al valor de venta de los productos, eran prácticamente el 50% más que en el resto del país. ¿Hay razones para eso? Muchísimas. Noroeste es una región mediterránea, tiene distancias a puerto que son largas, dominan muchos productos masivos, compite por vehículos que también trabajan en la región pampeana, que a veces están disponibles, a veces no. Hay desbalances importantes, un tipo de vehículo lleva cargas en sentido norte-sur, pero otro la llevan sur-norte, y hay mucha baja ocupación de bodega. En fin, hay una cantidad de factores, pero claramente ahí hay un problema que es más severo que los de los demás. Pasando ya a mirar un poquito hacia adelante, hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, volviendo a la óptica nacional, después voy a volver al noroeste y los problemas específicos, lo que uno puede ver hacia adelante, hacia dónde debería avanzarse? Por un lado, como bien lo decía hace un rato, probablemente no sea una hora tan favorable a los commodities en los próximos años como fue hace poco, pero van a seguir siendo muy importantes para nosotros. Nosotros vamos a tener, sin duda, un aumento de exportación de graneles y eso requiere una logística especial. Y no pienso solo en los granos, pienso también en minerales, como pueden ser los minerales de la alta montaña en San Juan, o el litio en el norte, o el potasio en el sur de Mendoza, o el tema de Vaca Muerta, donde realmente prácticamente el costo logístico son los factores determinantes para hacerlo viable o no. En la minería, la verdad que la logística a veces involucra mucho al producto que hacen, pero tiene muchísimo peso el movimiento de los insumos para la minería. En el caso de Vaca Muerta son arenas especiales que hay que usar para fracturar roca y hay que traerlas de muy lejos. Y la verdad que el costo de eso, en cierta medida, es lo que determina la viabilidad o no con los precios que actualmente tiene el petróleo. Pero yo creo que además de eso es evidente que tras esta crisis de commodities el país tiene que ir hacia un modelo productivo diferente, con productos de mayor valor agregado, más diversificado, y eso va requiriendo logísticas de más calidad y específicas. Cadenas de frío, parques logísticos de calidad, operadores realmente especializados, o sea que amén de llevar todos estos graneles, tenemos que estar preparados para dar una buena atención y ser eficientes en este otro tipo de tráficos. Sin duda va a haber más comercio regional, yo creo que va a haber oportunidades, eso tiene mucho que ver con el NOA también, de integración con los países vecinos, eso hace que muchos corredores y pasos de frontera tengan un rol muy importante, y hay un punto que cabe la pena destacar, que hasta ahora nadie le ha dado mucha importancia. En diciembre del año pasado se firmó en París por primera vez después de muchos años un acuerdo sobre cambio climático, y ese acuerdo sobre cambio climático indica que los países van a tomar compromisos en firme de reducir emisiones, o al menos de que crezcan menos de lo que venían creciendo. Y eso va a afectar sin duda al transporte, es un tema que no es menor. La eficiencia energética, la limpieza de los equipos, la reducción de emisiones va a tener una importancia creciente, como cada vez lo está teniendo más otros factores que uno no diría no están tan vinculados a la eficiencia, sino a reducir efectos negativos que el transporte genera, como son los accidentes viales, y otros impactos ambientales. Último minuto. Sí, bueno, que había más. Cuestiones críticas para el NOA, y estos son importantes. Creo que el tema ferroviario es número uno. Es realmente, ahí está un poco de moda esa palabra, el game changer, el cambio de juego. La verdad que la rehabilitación del ferrocarril Belgrano, me refiero al de Trocha Angosta, entre el noroeste y el litoral fluvial argentino puede tener un impacto enorme. Ahí uno realmente puede pensar que puede haber una baja de fletes importante. Una salvedad al respecto. La infraestructura es necesario modernizarla, hay procesos, hay financiamiento, en eso se está, si Dios quiere, en los próximos años eso se podrá arreglar. Pero tiene que haber una operación logística pensada en los clientes y con capacidad de brindar buen servicio. La infraestructura sola no es la solución. Y tenemos un problema nosotros, tenemos una ley nueva que dispone acceso abierto, que modifica fuertemente el sistema ferroviario que tenemos anteriormente y que no está reglamentada. Estamos un poquito en el limbo con eso. Entonces yo creo que hay un desafío y para la región es importante prestar, me parece, muchísima atención a cómo se resuelve ese nuevo marco regulatorio. El otro tema es el direccionamiento del comercio por los puertos del Pacífico.
Yo, hablando con gente de la región en general, veo que hay una expectativa muy alta de eso. Y cuando uno mira números, ve que en algunos casos puede ser atractivo, pero en otros tal vez no tanto. ¿Y por qué? Uno diría, bueno, vamos a comerciar con Asia crecientemente, de acuerdo. La distancia a los puertos del Pacífico puede ser menor desde Salta, por ejemplo, que la que puede ser el puerto del litoral atlántico. Sí, es cierto, son kilómetros menos, pero también es cierto que la topografía no ayuda mucho, ¿no es cierto? Son montañas grandes. Y el otro tema son los costos marítimos. Los costos marítimos realmente son bastante más altos del lado Pacífico que del lado Atlántico. Eso genera realmente un problema y hay que tener bastante cuidado. Mi conclusión es que una región como el noroeste tiene que apostar a tener, que siendo mediterránea, todos sus vínculos posibles trabajados. Lo que hoy tal vez no sea tan conveniente, sí puede serlo mañana. Y yo creo que la región tiene que apostar fuertemente a mejorar su vínculo con el litoral atlántico, a mejorar el vínculo con el Pacífico y también hacia el norte con Bolivia, donde el comercio argentino-boliviano está creciendo mucho y realmente hay oportunidades para el noroeste argentino. Entonces, yo creo que es un tema para tomarlo con cuidado, tal vez no pensar que es una tabla de salvación inmediata, pero seguirlo trabajando. ¿Cómo? Pasaste 2 minutos. Me pasé. Bueno, entonces ya voy terminando. Integración, conté la importancia que tenía, y finalmente el tema de hidrovía como opción para movilizar cargas. También hay fuerte expectativa con eso. Eso realmente puede tener más sentido con los graneles, no tanto con el ferrocarril. Y yo creo que esta habilitación de camiones bitrenes que se ha hecho hace poco, que son camiones más grandes y de gran porte, puede implicar más rápidamente solución en ese sentido, aún sabiendo que todavía Puerto Barranqueras y demás, la verdad que no tiene las instalaciones en condiciones, aunque sí hoy los fletes fluviales, igual que los marítimos, están mucho más bajos. Yo tenía más cosas para mostrar, creí que tenía un lapso un poquito más largo, pero bueno, me quedo acá entonces. Ok, muy bien. Perdón. Gracias. Bueno, Juan José Soler, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, IDEA, por la invitación y por poder participar nuevamente en el precoloquio de IDEA. Yo quiero dar una visión desde acá, desde el norte, en todo lo que significa infraestructura, logística y la situación que vive el NOA. Acá venimos a hablar de infraestructura, porque estamos convencidos que debemos encarar políticas de Estado cuyo fin sea lograr que Argentina se encamine al desarrollo, que logre definitivamente ser un país sustentable en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Es necesario superar los factores negativos que sufre la población del interior, la carencia de fuentes de trabajo, salarios insuficientes y miseria ambiental. Poner fin a las migraciones internas que crearon focos de pobreza alrededor de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Terminar con la mortalidad infantil en todo el país, que el porcentaje de alfabetización tenga un camino ascendente y disminuya la deserción escolar impuesta por las malas condiciones económicas y social, y que construyamos un puente, como dice el lema que hoy nos convoca, entre la región central bien alimentada y las regiones donde hay niños desnutridos por la falta de los elementos más indispensables. Sabemos también que para ello necesitamos una Argentina integrada y articulada tanto interna como externamente. Para lograr este objetivo debemos ser generadores de infraestructura y logística de calidad, tanto desde el punto de vista del transporte como de la energía. La provincia de Salta tiene una ubicación geopolítica de primera magnitud, ya que limita con 3 países y es uno de los corredores bioceánicos más importantes de América del Sur, donde la ciudad de Salta en particular se encuentra aproximadamente a 900 kilómetros de puertos de aguas profundas del Pacífico, Antofagasta, Mejillones e Iquique. Cuando se habla de infraestructura y logística, hacemos referencia a inversiones de magnitud, donde debemos convocar al capital interno y externo, al público y al privado, donde las prioridades, las reglas de juego y la seguridad jurídica son esenciales para llevar adelante las obras que las circunstancias exigen.
Todo país que pretende consolidar su desarrollo debe pensar en el transporte multimodal, carretero, ferroviario, hídrico, marítimo, aéreo. Debemos trabajar mancomunadamente entre nación y provincia en todo lo que se refiere a rutas viales. Deben tener la misma capacidad operativa las rutas nacionales y provinciales. Deben ser complementarias y así lograr mayor eficiencia y competitividad. La conectividad norte-sur está dada por las rutas nacionales 9 y 34. Hacia estas rutas convergen las transversales para transportar la producción del NOA a los grandes centros de consumo y a los puertos de Buenos Aires y Rosario. Dos rutas que no cuentan hoy con los estándares de diseño, seguridad y calidad que la actualidad exige. Son dos rutas que necesitan sin mayor dilación inversiones intensivas. La ruta 16 que une NOA-NEA, arteria principal del corredor Atlántico-Pacífico y salida de producción primaria hacia el puerto de Barranqueras, está en una situación de mayor deficiencia que las antes nombradas. La ruta 81 conecta el norte de Salta con Paraguay vía Formosa, otra vía que por sus características y conectividad hay que poner en valor. La ruta 51 conecta Salta con Chile a través del Paso del Sico, una ruta majestuosa que en algunos puntos de su traza supera los 4.000 metros de altura, una obra de ingeniería admirable que le da vida a toda la minería de este lugar de la cordillera. Salta está llamada a convertirse en un polo minero, con una producción en escala de minerales de alta ley y el litio, cuyos importantes yacimientos se encuentran en esta zona, está llamada a ser la vedette de este tiempo por ser una materia prima, un insumo fundamental de la industria tecnológica. Todo esfuerzo que se haga en infraestructura en este lado de la cordillera vuelve en divisa para la Argentina toda. Así también podríamos hablar de rutas que surcan por los corredores turísticos del norte argentino. La ruta de Salta-Cachi, Salta, Cafayate, Tafí del Valle, Tucumán, Salta, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Jama, paso fronterizo con Chile. Mejorarlas y adecuarlas a las exigencias actuales es darle competitividad al sector turístico, cuyo crecimiento es exponencial y su potencialidad es inmensa. Otro capítulo fundamental es hablar del Ferrocarril General Belgrano, prioritario dentro de la agenda regional, nacional e internacional. El norte lo añora, sueña y pelea para que vuelva a ser una realidad. Es fundamental para darle productividad y competitividad al norte argentino. Sus 6.000 kilómetros de vía férrea unen NOA y NEA con los principales centros de consumo y con los puertos. El ramal C14, recorriendo el corazón minero, es una herramienta de integración sólida de la Argentina con el norte de Chile. El ramal C15 que une con Bolivia. Este entramado de vía férrea es parte a la hora de hablar de infraestructura de una Argentina desarrollada e integrada. La articulación regional, nacional e internacional que genera el Belgrano es importantísimo. Otro capítulo es hidrovías. Hablar de hidrovías es hablar de desarrollar la cuenca del río Bermejo. La última vez que estuvo esta obra en el presupuesto nacional fue durante el gobierno de Arturo Frondizi. Desarrollarla significaría un polo hidroeléctrico de aproximadamente 2.600 megavatios, una hidrovía capaz de transportar 100 millones de toneladas por año y se pondría bajo riego 700.000 hectáreas, en Salta 250.000, en Formosa 120.000, en Chaco 180.000 y en Santiago 150.000 hectáreas. Se contaría con agua para 10 millones de cabezas de ganado y todo el agua para las poblaciones estables de la cuenca superior del Bermejo. Esta obra cambiaría el centro de gravedad de la matriz productiva, convirtiéndola en uno de los polos alimentarios más importantes de América y aportando también al desarrollo de las energías renovables a partir de los biocombustibles. Dentro del capítulo energético no podemos dejar de mencionar las condiciones especiales que brinda la Puna para desarrollar la infraestructura necesaria
para generar energía eólica. La Patagonia y la Puna Andina son dos regiones donde se dan las condiciones para el abordaje de este tipo de energía renovable. Otro capítulo es el de las terminales aeroportuarias, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad, con conectividad nacional transversal e internacional. Nuevamente, otro factor relevante al hablar de infraestructura. El aeropuerto Martín Miguel de Güemes debe convertirse definitivamente en el centro de conectividad internacional. Debe ser la puerta norte receptivo. Su conectividad con Lima, Santa Cruz de la Sierra e Iquique, pensando luego en San Pablo y Asunción, coloca a Salta como un punto de encuentro dentro del corredor bioceánico. Apalanca enormemente al turismo, sector este que puso al norte argentino en la vidriera del mundo. Otro capítulo que no podemos dejar de pasar por alto es el de saneamiento y viviendas sociales. Sobre este tema debemos decir que el norte tiene un crecimiento vegetativo por encima de la media nacional y una población aproximadamente de un 40% por debajo de la línea de pobreza. Con esto quiero decir que para este grupo social es imposible acceder a una vivienda digna sin la intervención directa del Estado. Salta, en particular, tomando como dato el padrón electoral, necesita construir 8.000 viviendas por año para dar respuesta a los jóvenes que constituyen una nueva familia. Si a estos nuevos requerimientos adicionamos un déficit estructural de entre 60 a 70.000 viviendas, y si nos pusiéramos como objetivo darle una solución en 10 años, en Salta se deberían construir aproximadamente 15.000 viviendas por año. Si extrapolamos esta situación a las demás provincias del norte y tomamos la vivienda como un instrumento imprescindible para resolver la problemática de la pobreza estructural del norte argentino, no nos cabe ninguna duda en que la vivienda social debe ubicarse en uno de los primeros lugares en la agenda de las políticas de Estado. Junto a todo lo expuesto, también digo que el norte, con una infraestructura moderna y eficiente, sería una región de atracción de inversiones. Hoy, quien invierte en una planta fabril en el norte tiene que invertir un 25% más que en el conurbano de Buenos Aires. Ese 25% se llama flete. Es el costo de transportar las maquinarias y equipamientos del puerto de Buenos Aires hasta el norte. Sale 2 veces más el flete carretero Buenos Aires-Salta que el flete marítimo Génova-Buenos Aires. Con esto estoy diciendo que el flete en la Argentina actúa como una barrera paraarancelaria. Hoy el norte tiene una gran expectativa por el Plan Belgrano. Si esta mirada, esta aceptación de la necesidad de generar una reparación histórica a nuestra región se transforma en realidad, llevando adelante todas las inversiones necesarias para que el norte argentino supere todos sus desequilibrios y todas sus desventajas competitivas y comparativas, se habrá dado un gran paso hacia un desarrollo sustentable. Por ello, los convoco a todos a trabajar por un país articulado, que entre todos achiquemos cuanto antes la brecha entre el país central y la Argentina profunda. Aprovechemos este año del Bicentenario de la Patria para trabajar juntos, para crear puentes que generen consenso y que aprendamos a vivir en el disenso. Pensar más en las cosas importantes, que es lo que nos une y no en las cosas que nos separa. Y que cada niño que nazca en cualquier región del país nazca con la misma atención y con las mismas oportunidades. Muchas gracias. Bien, me van a acercar algunas preguntas. ¿Cuál es la visión
en la implantación del uso de bitrenes como alternativa logística para hacer más eficiente el movimiento de las cargas en nuestra región. José, creo. Sí, y yo creo que hay varias utilizaciones interesantes del bitrene. Una es en el área minera, en la puna, en las zonas altas, realmente donde hay movimientos de los yacimientos hacia los lugares de tratamiento. Ahí estos bitrenes, tal vez no todos lo sepan, son camiones mucho más grandes, como un doble semirremolque, con una capacidad de un 50 o 60% más que un camión convencional. Son equipos caros, son muy modernos, fueron habilitados hace poco. Ahí podría tener un impacto bastante importante. Y lo segundo, en los graneles, en granos, en cereales, etcétera, por ejemplo, como les comentaba, la posibilidad de llevar cargas de la zona de Las Lajitas, Santa, etcétera, Joaquín B. González, hacia Puerto Resistencia o a Puerto en general, también puede ser interesante, pero requiere una habilitación del recorrido, es decir, Vialidad tiene que autorizar la circulación del bitren chequeando que sea una carretera que tenga ciertas condiciones. Probablemente la ruta 16, que se está mejorando, podría ser un corredor para eso. Bien. Juan José, ¿por qué la importancia de la salida al Pacífico por el puerto Del Pacífico? chileno? Y bueno, la importancia es porque tiene que haber una complementación y una integración entre el norte de Chile y Argentina. Creo que eso ya habla de por sí mismo. El norte de Chile hizo inversiones importantes en todo lo que son las áreas portuarias y son puertos de aguas profundas. Y yo creo que el norte de Chile no compite con el norte argentino, sino que son economías complementarias. Entonces, que haciendo todo un convenio Argentina con Chile, se debería jugar en todo el esquema de escala de valor, desde la producción minera hasta los costos del puerto, y en esa combinación, digamos, en escala de valor, que todo se mueva en forma flexible y que relativamente, digamos, los costos sean asumidos por toda la cadena de valor. Y esto sería aparte una mirada hacia los que van a ser los grandes consumidores, por lo menos hasta el 2030, que es todos los países de Asia, sudasiático, etc. José Barbero, ¿cuáles son a su criterio las obras prioritarias en el NOA que deberían encararse tendientes a mejorar la logística? Y es una Perdón, agenda... dice en Argentina, no en el NOA. En la Argentina. Y es una agenda amplia y compleja, en realidad. Yo creo que el tema de la mejora en la red vial y la ampliación de capacidad es uno de los capítulos grandes. El problema de acceso, incluso lo tenía por acá, el tema de rehabilitación ferroviaria sin duda va a ser un tema muy importante, requiere muchos recursos, ya pensando no solo en el ferrocarril Belgrano de Trochangosta, sino en general de la rehabilitación de la red ferroviaria argentina. Creo que va a haber también inversiones portuarias importantes en varios lugares de Argentina, mucho en el litoral fluvial y también en puertos patagónicos. Creo que hay otro grupo importante de inversiones en lo que es pasos de frontera. Tenemos realmente problemas de saturación en los pasos entre Argentina y Chile, sobre todo en el área central, un poco en el norte, mucho con Brasil también, y el tema de Tierra del Fuego, que sigue siendo un tema de integración física que todavía está pendiente. Y tal vez una más, y para terminar, yo creo que el país tendría que ir pensando en desarrollar una red de parques logísticos, pensando ya en esa logística de mayor valor agregado, no tanto en los graneles, sino en las cargas generales y sobre todo en facilitarle la movilidad de cargas a las pymes. Repregunta a la misma persona si sabe si están incluidas en el plan Belgrano. Sí, lo que pasa, bueno, el plan Belgrano en realidad es un plan dirigido a infraestructura para 10 provincias argentinas, o sea, abarca el NOA y el NEA, y abarca muchas áreas, no es solamente temas de transporte y demás, sino tiene hospitales, escuelas, etcétera. Creo que en este momento han comenzado ya a jerarquizar algunas obras que son obras donde probablemente todo el mundo tendría consenso, como ampliar la calzada en la Ruta 9 y 34 u otros proyectos de ese tipo.
Pero me da la impresión que es un plan que está en elaboración, que está en este momento en pleno proceso de ordenarse, de definir sus ideas, fuerzas y de ahí sí establecer las prioridades. Juan José, ¿en qué medida está afectada la producción salteña por la infraestructura actual y cuál es la expectativa real de la implantación de un plan? Y bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Cada vez más se tuvo que concentrar, digamos, en todo lo que es la comercialización interna dentro de Argentina, en la zonificación del no ANEA. Es decir, la falta del ferrocarril, que fue un instrumento fundamental para que todas estas producciones del norte, manufacturadas y primarias, lleguen hacia los grandes centros de consumo, la desaparición del Belgrano hizo de que el sobrecosto de flete vayan expulsando todas las producciones locales. Entonces, el mejoramiento del Belgrano, volverlo a poner en valor, que sea el gran medio de transporte de las producciones regionales, es fundamental para que la producción toda llegue a los puertos en tiempo y forma y a los grandes centros de consumo, todo lo que se pueda darle valor agregado en esta zona, industrializarlo y que sea competitiva con otras industrias del resto del país. La última pregunta, ¿tienes alguna expectativa de que se incluya en el ámbito de debate en los medios oficiales el tema de la cuenca del Bermejo? Y yo creo que, a ver, el tema de la cuenca de Bermejo entró a desaparecer de la agenda pública argentina a partir de que fue decayendo Argentina en los últimos 50, 60 años. Si era una obra viable y se tenía en cuenta hasta la década del 50, 60, como ahora con la tecnología que hay, con el dinero que circula en el mundo, es decir, sabemos que hoy estamos en un mundo sedentario desde el punto de vista de financiamiento, ¿cómo no se va a tener en cuenta, digamos, una obra de semejante magnitud cuando estamos hablando de dar una solución energética, de infraestructura, de cambiar la matriz productiva, de poner en valor uno de los centros alimentarios más importantes de América, inclusive más, una hidrovía en la cuenca superior del Bermejo le resolvería un problema hoy muy costoso al Paraná. En la cuenca del Paraná se gastan 200 millones de dólares por año en drenaje, porque le baja todo el sedimento desde el Bermejo. Un Bermejo limpio y navegable haría mucho menos costoso desde el punto de vista del mantenimiento de la infraestructura al Paraná. Bueno, una pregunta que parece reiterativa, pero te la hago, José. ¿Cuáles serían las obras que permitirían a la región mejorar la competitividad? Se refiere a la región NOA. A la región NOA. Mirá, había cuenta del detalle del costo de flete que hiciste. Sí, yo creo que bueno, el tema de rehabilitación ferroviaria, número uno, y reitero, no es solo que esté la infraestructura probablemente va a estar dentro de no mucho, es cómo se resuelve la cuestión operativa. Realmente el ferrocarril Belgrano hace años transportaba 5 millones de toneladas, hoy transporta 700.000 en el último año, 800.000, o sea, ha caído a pique. Y eso tiene que ver también con tener toda una cultura de atención al cliente, de entender sus necesidades logísticas, de posicionamiento. Bueno, yo no sé si esta nueva ley de acceso abierto y la posibilidad de traer nuevos operadores puede ser un cambio de eso. Hoy eso está en manos de una empresa pública que no está mostrando, la verdad, muy buenos resultados en los últimos años. Creo que el tema carretero sigue siendo crucial. Hay obras de inversión en carreteras que son viales para reducir costos. El tema de parques logísticos, en algunos casos, creo que en el caso de Güemes particularmente, tal vez Pichanal, me parece que son temas, bueno, y en Tucumán también, me parece que son temas de la mayor importancia. Y creo que hay toda una parte de la agenda que no hay que subestimar. Uno es el apoyo al desarrollo empresarial, sobre todo a los pymes y a los operadores logísticos chicos, que hay instrumentos de política pública que en otros países se usan, que ayudan a que estos crezcan y mejoran. Y otro es un poco el tema institucional. En las provincias del norte realmente hay áreas que están compenetradas en este tema, lo conocen, pueden gestionar con eficiencia ante poderes nacionales u organismos multilaterales proyectos de esta naturaleza, están suficientemente preparados, son agendas transversales, son bastante complejas o no, incluso temas tal vez un poco más pedestres
como mantenimiento de las redes provinciales o departamentales, donde incluso puede usarse mucho más el tema de consorcios privados. Me parece que ahí hay toda una parte de la agenda que es más de control directo de los poderes provinciales, donde hay un espacio importante para avanzar. Muy bien, no más preguntas. José Barbero, Juan José Soler, muchísimas gracias. Gracias. Vamos por terminar. Les agradecemos a los integrantes, a los expositores de este panel y ahora invitamos a todos los asistentes a disfrutar de un coffee break.